Wayne Meeks sugirió que el Evangelio de Juan fue escrito utilizando un lenguaje dualista. Es posible que se han dado cuenta que Juan habla de cielo, tierra, habla también de arriba, abajo. Cuando habla con Nicodemo, por ejemplo, hay un contraste entre arriba, abajo. Hay un contraste también entre luz y tinieblas. Así que Wayne Meeks sugería que este lenguaje dualista, de dualismo, es el lenguaje otra vez de una comunidad sectaria que se separa del mundo. Y además, ese lenguaje refleja el tipo de teología que ellos tenían. Rechazaban el mundo, rechazaban todo lo que fuera, incluso material en cierto sentido, y tenían una preferencia por lo espiritual. Muchos autores se refieren al Evangelio de Juan como el Evangelio espiritual. Y ese lenguaje puede ser una trampa, porque cuando decimos que Juan es un evangelio espiritual, inconscientemente estamos negando que sea un evangelio que se centra también en la humanidad de Jesús, en lo material, en lo físico, y al decir que solamente es un evangelio espiritual, apoyamos este dualismo que algunos han sugerido. Esa es la primera clarificación. La segunda palabra de clarificación en cuanto al lenguaje del Evangelio de Juan tiene que ver con las construcciones gramaticales. Es un poco difícil notar el tipo de lenguaje que Juan utiliza en una traducción al español. Hay traducciones que son muy buenas, pero es muy difícil reproducir exactamente el tipo de lenguaje que Juan utilizó. Permítanme ponerles un ejemplo. Si ustedes comparan en el idioma griego Juan capítulo 1, versículo 1, con Efesios capítulo 1, se darán cuenta que en un versículo, en el Evangelio de Juan, Juan incluye tres oraciones. En el principio era el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. En un versículo hay tres oraciones gramaticales completas. En la carta a los Efesios, Pablo incluye una oración gramatical completa y le toma 14 versículos para darnos una oración gramatical completa. Así que el griego que utilizó Pablo es mucho más complejo en su estructura gramatical. Pero el evangelista Juan utilizó un lenguaje más sencillo. Sencillez no significa imprecisión. Sencillez no significa que carece de profundidad. Es simplemente una observación en cuanto a las estructuras gramaticales que Juan utilizó. Ahora bien, el Evangelio de Juan es un evangelio profundamente teológico y Juan es uno de los pocos autores que tiene la habilidad de comunicar verdades teológicas profundas utilizando oraciones breves. Por ejemplo, Juan capítulo 1, versículo 14, Juan nos dice, el verbo se hizo carne. En griego creo que son 5 palabras en griego. Y esa oración ha sido objeto de debates por casi 2000 años. ¿Qué significa la encarnación? Así que Juan nos deja con muchos problemas teológicos, con oraciones muy breves, muy concisas, muy sencillas. Afirmar el uso de su gramática no significa negar su profundidad teológica.